Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Si quieres saber cuáles son las mejores alternativas naturales a finasteride y si quieres llevarte alguna que otra sorpresa, quédate hasta el final. Como muchos de vosotros sabéis, Sopalmeto es la alternativa natural más popular a finasteride. Sopalmeto actúa inhibiendo la enzima 5-alfa reductasa de tipo 1 y la de tipo 2. Es más, un estudio de 1995 determinó que Sopalmeto es más eficaz que finasteride inhibiendo la enzima 5-alfa reductasa de tipo 1. Otro estudio de 1994 concluyó que 320 mg al día de Sopalmeto es hasta 15 veces más efectivo que 1 mg al día de finasteride inhibiendo la enzima 5-alfa reductasa de tipo 1 y hasta 3 veces más efectivo que 5 mg al día de finasteride. Si quieres saber más acerca de la eficacia y los efectos secundarios de Sopalmeto, te recomiendo que veas este vídeo de aquí. Por otro lado, si quieres saber más acerca de cómo utilizar y cuál es la dosis recomendada de Sopalmeto, te recomiendo que veas este vídeo de aquí. El siguiente compuesto del que vamos a hablar es el té verde. Los extractos de hojas de té verde tienen componentes polifenólicos que exhiben un efecto antiinflamatorio e inhibidor del estrés que puede influir en el crecimiento del cabello entre los ratones. El galato de pigalocatequina, que es un componente principal del té verde, estimula el crecimiento del cabello humano a través de su proliferación. Los efectos operativos y anti-apoptóticos sobre las células de la papila dérmica también afectan a la actividad de la enzima 5-alfa reductasa de tipo 1 que convierte la testosterona en DHT. Como vemos, la evidencia científica sugiere que el té verde podría inhibir la conversión de testosterona a DHT a través del bloqueo de la actividad de la enzima 5-alfa reductasa de tipo 1. El siguiente componente del que vamos a hablar es la semilla de calabaza. En un estudio de Sibyl y Frederick se observó que los pacientes con hiperplasia prostática benigna tratados con cápsulas que contenían 500 mg de extracto de semilla de calabaza no tuvieron efectos secundarios. En otro estudio realizado a 47 voluntarios con hiperplasia prostática benigna que consumieron 320 mg al día de aceite de semilla de calabaza durante 12 meses, los participantes mostraron una mejoría significativa en comparación con el placebo. A su vez, hay que destacar que la combinación de semilla de calabaza y Sopalmeto puede ser beneficiosa. Por otro lado, el consumo de 400 mg al día de aceite y extracto de semilla de calabaza durante un periodo de 24 semanas ha demostrado bloquear la actividad de la enzima 5-alfa reductasa. Esta acción puede ser debida a la presencia de fitoesteroles. La presencia de lípidos puede ser un factor que agrega un efecto sinérgico para el tratamiento de la alopecia androgenética. El último ingrediente natural del que vamos a hablar en este vídeo, que puede ser capaz de inhibir la conversión de testosterona a DHT, es el regaliz. El extracto de regaliz tiene presencia de glucósidos, terpenoides, fenólicos y flavonoides que están ampliamente disponibles y que tienen un efecto antagonista de la testosterona. Los fitoesteroles pueden ser el inhibidor de algunos esteroides deshidrogenasas que podrían ser 5-alfa reductasa que convierten la testosterona en DHT y por lo tanto podrían ser beneficiosos en el tratamiento de la alopecia androgenética. Otro estudio que comparó la eficacia de minoxidil al 2% con un extracto hidroalcohólico de regaliz al 2% determinó que este último era más efectivo en la regeneración del cabello. Por tanto, como vemos, la evidencia científica sugiere que el extracto de regaliz podría ser eficaz en la regeneración del cabello y de esta forma ser un elemento útil en la lucha contra la alopecia androgenética. Ahora vamos a ver otras alternativas naturales que podrían ayudarte a mejorar la calidad de tu pelo. El primer ingrediente que vamos a ver sería el romero. Esta alternativa natural podría ayudarte a mejorar la circulación sanguínea de tu cuero cabelludo. El último ingrediente natural sobre el que vamos a hablar en este vídeo es la semilla de uva. La semilla de uva ha demostrado ser efectiva en la proliferación de células del folículo piloso y en la actividad en el ciclo fisiológico del cabello. Como muchos de vosotros sabéis, el motivo por el que mucha gente opta por utilizar alternativas naturales a finasteride es porque tienen miedo de sufrir efectos secundarios derivados del consumo de este fármaco. En este vídeo hemos visto 4 alternativas naturales a finasteride que pueden ayudarte a inhibir la conversión de testosterona a DHT. Esos son Sopalmeto, el té verde, las semillas de calabaza y el regaliz. Además, hemos visto 2 elementos naturales que pueden ayudarte a mejorar la calidad de tu pelo. Estos son el romero y las semillas de uva. No obstante, conviene destacar
que de todas las alternativas naturales sobre las que hemos hablado en este vídeo, tan solo Sopalmeto contiene suficiente evidencia científica detrás para ser un elemento, una alternativa recomendable para luchar contra la alopecia androgenética. Por tanto, necesitamos más estudios que analicen tanto la eficacia como los efectos secundarios de los elementos y las alternativas que hemos analizado en este vídeo para que en algún momento lleguen a ser alternativas recomendables para luchar contra la alopecia androgenética. Si estás interesado en utilizar alguna de las alternativas sobre las que hemos hablado en este vídeo, te dejo a continuación una tabla con las diferentes dosis recomendadas de cada alternativa. En esta tabla podéis ver los diferentes productos analizados de cada alternativa natural que hemos visto en el vídeo, separado por los diferentes fabricantes. Como veis, de momento no existe un consenso entre los fabricantes sobre cuál es la dosis óptima de ninguno de estos medicamentos, ni siquiera con respecto a Sopalmeto, que es el medicamento más estudiado de todos. Si bien es cierto, en este caso, la mayor parte de fabricantes recomiendan la dosis de 320 miligramos al día. Esta es la dosis utilizada en la mayoría de los estudios que analizan la eficacia de Sopalmeto. De todas las alternativas naturales a finasteride que hemos analizado en este vídeo, Sopalmeto es con diferencia la más potente de todas. No obstante, como hemos visto, Sopalmeto no es la única alternativa natural capaz de bloquear la actividad de la enzima 5-alfa-reductasa. No obstante, tenemos que hablar sobre el elefante en la habitación, y este es el problema de fondo por el que mucha gente opta por utilizar alternativas naturales a finasteride, y esto es el miedo que tiene esta gente a sufrir efectos secundarios derivados del consumo de este fármaco. La realidad es que a día de hoy no existe ni un solo estudio aleatorio controlado, ni un solo metaanálisis, ni una sola revisión sistemática que demuestre que finasteride tiene efectos secundarios significativos y que estos efectos perduren tras dejar de consumir la droga. Si quieres saber más acerca de la eficacia y sobre todo de los posibles efectos secundarios derivados del consumo de 1 miligramo al día de finasteride para luchar contra la alopecia androgenética, te recomiendo que veas este vídeo de aquí. Por otro lado, si quieres saber cuál es la mejor medicación que puedes utilizar para combatir la alopecia androgenética y qué dosis son las recomendables de cada fármaco, te recomiendo que veas este vídeo de aquí. Dale a like si te ha gustado este vídeo y suscríbete al canal para ver más vídeos como este. Sin nada más que añadir, espero que este vídeo te haya servido de algo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.